Hola, ¿qué tal? Soy Janfres. Bienvenido a mi canal de YouTube donde comparto todo lo que sé, todo lo que he aprendido sobre arte conceptual e ilustración, pero también donde invito artistas destacados, celebridades, y en esta oportunidad tengo la gran suerte de haber podido platicar con Step Zavala. Artista mexicano, tal vez lo ubiquen, tal vez lo conozcan, pero seguramente conocen su trabajo o algunas de las películas en las que ha trabajado, como por ejemplo las últimas de Star Wars. Suena muy pro, ¿verdad? Sin embargo, Step, como cualquiera de nosotros y nosotras, ha empezado desde cero. Y en esta entrevista en particular nos explica cómo ha logrado pasar de esto a esto. Cómo ha logrado mejorar su arte en pocos años y lo suficiente como para ser contratado en el estudio ILM, que es el estudio de George Lucas, donde se producen todas las películas de la mítica franquicia, pero también de muchas otras más, como Transformers, etc. Me emociona muchísimo decirles que en esta entrevista van a descubrir cómo Step ha logrado mejorar, cómo ha logrado integrarse en uno de los estudios más importantes del mundo. Pero no solamente esto, también nos va a hablar del 3D y cómo se está integrando en las producciones actuales, y qué actitud deberíamos tener como artistas acerca de esta tecnología. Pero cereza sobre el pastel, increíble final en este video, van a descubrir el proceso detallado que sigue Step en cada una de sus imágenes, ya sea para imágenes con base en fotografía o en una escena 3D. Y ya sin más introducción les dejo con el gran Step Zavala. Disfrútenlo. Quisiera nada más para iniciar, porque la verdad incluso yo no la conozco muy bien, quisiera, si puedes hacer como un pequeño resumen de cómo llegaste a dónde trabajas ahorita. ¿Ahorita estás en Lucas todavía o en Lucasfilms? Sí, todavía. Sí, todavía. Entonces, pues es básicamente la meca para muchos artistas, incluso artistas mexicanos. Me interesaría ver cómo llegaste ahí, viendo también que muchos otros artistas de tu generación tuvieron más o menos el mismo camino sin llegar hacia donde llegaste. Entonces quisiera que enfatizaras un poquito en lo que, según tú, fueron los factores diferenciadores que tuviste tú y que ellos no tuvieron, sin comparar a nadie, pero un poco, Claro, no solamente qué hiciste, sino cómo crees que lo lograste. claro. Supongo que vale la pena primero mencionar que una de los factores importantes que influyeron en todo eso también es donde nací. Yo, de hecho, nací en Los Ángeles, aunque crecí toda mi vida en la Ciudad de México. El factor de la visa y todo eso fue básicamente inexistente para mí por lo mismo. Entonces, fue muy fácil, de cierta manera, agarrar la oportunidad, ¿no? O más bien poder aplicar la oportunidad. Yo tengo formación de diseñador industrial, estudié en la Ciudad de México, que definitivamente es distinto a lo que es diseño de entretenimiento, es un poco más formal porque estamos hablando de producción de productos y tienes que meterte más no solamente en lo que es el diseño, sino en lo que es la manufactura. Sin embargo, también fue fue en verdad yo creo una experiencia enriquecedora porque me dio obviamente todas las bases del diseño que al final del día creo que son ciertamente universales entre varias de las carreras, como ya sea el dibujo o simplemente el sentido de proporciones, todos los fundamentos, básicamente, esos se aplican no solamente para diseño de entretenimiento, sino también es muy común en el diseño gráfico y en diseño industrial, porque al final del día es diseño y son los mismos parámetros que utilizamos para poder medir que pueda ser un diseño más exitoso que otro. Pero bueno, yo también originalmente empecé con pequeños trabajos de diseño industrial. Para serte sincero, aunque me gustaba mucho la profesión, lo veía un poco complicado en México porque en mi mente era de yo me gustaría trabajar en un producto grande, ¿no? Creo que todo el mundo siempre tiene la idea de saliendo de la carrera, es quiero algo grande. Entonces yo quería algo como, ya sea, trabajar en autos o no sé, a lo mejor en Apple, ¿no? Que son muy buenos para el diseño industrial. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, siempre tuve esa como vocecita, ¿no? Diciéndote, ¿cómo sería si trabajaras, no sé, haciendo ilustración nada más? Ni siquiera como tal, diseño de entretenimiento, pero en ese entonces ni siquiera era tan popular como hoy en día, ¿no? Todavía ni siquiera existía ArtStation, ¿no? Para empezar, todo era CG, por CG Hub. CG Hub, ¿no?
Ajá, y CG Hub, yo no lo ubicaba tanto, yo vivía en DeviantArt, ¿no? Y veía imágenes por horas y horas, y dije, bueno, a lo mejor estaría bien, ¿no? Y al final también siempre tenía la curiosidad del proceso de las películas, pero supongo que en ese entonces, en ese periodo, todavía era muy de, bueno, trabajar en el cine, a lo mejor no va a ser tan fácil, ¿no? Porque pues no teníamos esta amplitud internacional o las redes sociales o los materiales que tenemos hoy en día. Así que lo que hice fue lo más sencillo, buscar estudios en México, y había varios estudios pequeños en México con los que pude trabajar. Cabe mencionar que antes de poder meterme a un estudio, me clavé un año, nada más, como voy a mejorar mi portafolio, ¿no? Ok, después de De salir esas de cosas. la carrera. No, de hecho, entre mis trabajos de diseño industrial y antes de meterme en un estudio, fue como de necesito hacer el cambio, ¿no? De una manera u otra. Ahí es donde tengo que hacer mucho a mi esposa, ¿no? Porque ella fue la que me apoyó durante todo este tiempo, ¿no? Ok. Entonces, que a veces uno no menciona esas cosas, ¿no? Que también el apoyo que tenemos detrás es Claro. sumamente importante. No es nada más de, ay, sí, dejé mi trabajo y ya, ¿no? Mágicamente, ¿no? Artista, ¿no? No, pero eventualmente pude lograr un par de trabajos en México y eventualmente conocí a un colega justamente que trabajaba en Lucasfilm, que también es mexicano. Ya no trabaja con nosotros, pero él estuvo 10 años, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Jaime Jasso. Jasso. Yeah. Yo creo que muchos lo ubican. Uh-huh. Él es generalista de efectos visuales. Uh-huh. Y justamente lo primero que hice fue el networking, el approach más sencillo, ¿no? De hola, ¿cómo estás? ¿No? Y ya conforme pasó el tiempo, eventualmente él en su propio Facebook, me acuerdo que puso algo, oigan, estoy viendo ver cómo mostrar el talento de México, a ver aquí en México, ¿no? Entonces yo tenía mi portafolio y se lo mandé. Perdóname, ¿cómo contactaste con él en este momento? Por Facebook, así por mensajes, ¿no? Por inbox, así de, oye, me gusta mucho tu trabajo. Y Fue así tu la manera iniciativa. más casual, ajá, no, en realidad no llegué diciéndole, mira mi trabajo, Uh-huh. ¿no? Aunque sabía dónde trabajar, no era mi objetivo, porque por alguna razón, digo, yo no me consideraba así como profesionales entonces, ni siquiera tenía un trabajo así en una empresa enorme, ¿no? Entonces, todavía era muy casual, pero sentía que el approach no debería ser como de toma mi trabajo y órale, ¿no? Pero lo cual aplica hoy en día inclusive todavía, ¿no? Creo que si le quieres mostrar tu trabajo a alguien, creo que vale la pena primero construir un poquito antes de eso. Generalmente es mejor visto y es mucho más fácil que te tomen en cuenta si tienes un approach mucho más suave que nada más llegar directo. Pero bueno, el punto es que le envié mi trabajo y no pasó nada por un año, ¿no? En realidad no se armó. Dije, bueno, pues ya, a un par de semanas ya fue como se me olvidó de todo. Y dije, bueno, yo voy a seguir practicando, voy a seguir haciendo lo que pueda. Y eventualmente, un año después, volvió a pasar exactamente la misma situación. Jaime volvió otra vez a buscar talento nacional y le volvió a mandar mi portafolio. Pero esta vez, sí, el departamento de arte de Lucasfilm sí lo finalmente pudo checar. Y ya de ahí finalmente nada más fue de vamos a ver si ellos me contactaron y me dijeron vamos a generar una entrevista y ya de ahí ya vemos qué sucede. Y ya en la entrevista lo mismo que en todas las empresas, por supuesto. El proceso no tiene nada de especial ni nada. Son gente igual que creo que a veces elevamos mucho, así como Lucasfilm, ¿no? Pero son igual la gente más normal, digo, del mundo. Nada más, digo, te hacían las preguntas de siempre, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que quieres lograr aquí? Y ya, ¿no? Después de hecho fue súper rápido. Ellos así muy rápidamente me dijeron, ok, sí, creo que sí nos agrada como eres como artista y nos gustaría darte la oportunidad, ¿no? Y ya de ahí, mi esposa y yo, nos mudamos aquí a los Estados Unidos, en San Francisco, en un periodo bastante corto. Ahí sí le tengo que agradecer a mi esposa también por el apoyo, porque sí fue un periodo muy rápido y muy repentino, ¿no? Entonces, sino el cambio radical, ¿no? De México a Estados Unidos, aunque no era mi primera vez visitando el país, es muy diferente cuando te mudas, ¿no? Claro. ¿No? Y ya, pues ya una vez ya estando aquí, pues ya empezamos a chambearle y ahí aquí he estado por un par de años. Ya. Oye, entonces parece ser que los dos, bueno, yo veo tres como criterios muy importantes. Y eso es nada más para cerrar la parte biográfica tuya, después hablaremos un poquito más específicamente de esta idea de narrativa visual.
Pero quisiera nada más, porque creo que es algo que le puede interesar muchísimo al público del canal, que es jóvenes artistas principiantes o al contrario al final de la carrera que están buscando tips para pues dar justamente el paso hacia el mundo profesional. Lo que veo, el patrón que veo en lo que fue tu camino es, por un lado, networking, lo mencionaste tú, iniciativa individual que hiciste. Lo más chistoso es que lo más probable es que, aunque menciones ahorita solamente haber comunicándote con Jaime Jasso, probablemente en este entonces estabas buscando activamente y esta iniciativa que tuviste hacia él la tuviste con otras 10 o 15, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es algo que es importante mencionar porque partió de una actitud proactiva el que una de estas semillas que plantaste resultara en algo, ¿no? Me parece Claro. muy padre eso. Lo otro que veo es pues la persistencia, ¿no? Porque no bastó con solamente plantar esta semilla, tuviste que volverla a regar varias veces Sí. y con bastante trabajo detrás. Y eso nos lleva al tercer punto, que es el que más importante me parece ahorita y el que quisiera aclarar contigo. Perdonen la interrupción, pero quiero aprovechar para presentarles la carrera de Concept Art e Ilustración que he creado para ustedes. Es una carrera completa de 3 años donde podrán aprender desde los temas más esenciales que son el dibujo, la perspectiva, iluminación, color o anatomía, hasta crear al final un portafolio profesional y especializarse en diseño de personajes, de escenarios, de props o de color. Para darles una idea, lo que muestro aquí en YouTube es solo una fracción de lo que recibirán en esta carrera. Les comparto todo lo que he aprendido en más de 10 años de carrera junto a artistas de tan alto calibre como los que entrevisto aquí. Ya más de 1000 personas han tomado esta carrera y han conocido una tremenda mejora en su arte y su desempeño profesional. Es una pasada. Si lo estás pensando, no lo pienses más y apúntate. Todos sus conocimientos los está poniendo aquí en esta carrera. Estoy muy contento con la carrera de Jan de ilustración y concept art. La verdad es que es un excelente maestro, no he tenido mejor maestro de dibujo y de ilustración. Y lo mejor es que puedo avanzar a mi ritmo. Una persona súper motivada, le encanta lo que hace, pero además es muy bueno explicando, sabe de lo que habla y lo transmite estupendamente. En este último año y medio es en el año en el que más aprendí y más crecí como artista. Espero que te apuntes y te animes a aprender un montón con Jan y todos nosotros. Si quieres más información o registrarte de una vez, métete a janfres.com o dale clic al link en la descripción. Nos veremos por ahí. Hubo una mejora importante al parecer en tu portafolio entre el momento 1 y el momento 2 con Jaime. ¿Qué es lo que hiciste entre estos dos momentos para que un portafolio que no era aún contratable para un estudio así lo fuera un año después? Por supuesto que hubo un periodo de práctica como artista, creo que no hay atajos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a veces creo que es muy común, ¿no? que te piden el tipo, oye, ¿cómo puedo ser mejor artista? Pues practica, ¿no? Pero no es nada más como, ay, sí, voy a dibujar 10,000 veces y voy a mejorar. Digo, esencialmente sí, ¿no? O sea, esencialmente, si tú dibujas una mano 100 veces, probablemente la versión 100 sea mejor. Digo, probablemente, sí. ¿No? Porque muchas veces es muy común, ¿no? Que hagamos la talacha sin necesariamente analizar como el proceso detrás, ¿no? Y algo que me enfocaba mucho era de, ok, digo, poniendo el ejemplo de dibujar una mano, ¿no? ¿Por qué no me está saliendo? ¿No? Que observaba por qué no me salía algo, entonces simplemente era de construirlo y ver, utilizando recursos, no es algo que yo así haya descubierto ni nada, ¿no? Por supuesto que no. Era de construyéndolo, utilizando el proceso que aprendí en la carrera y luego utilizando los libros de referencia, viendo cómo podía yo lograrlo, ¿no? Pero mucho era estudiarlo de manera muy específica, ¿no? Decía, si quiero mejorar esto, nada más me tengo que enfocar, porque hay tantos temas en diseño y en arte que es bien fácil perderse, ¿no? Y, por ejemplo, algo que yo nunca fui muy fan era, que es muy común y no tiene nada de malo, por supuesto, pero por alguna razón conmigo nunca hacía clic, era hacer como Master Studies. Al menos no de la manera tradicional. No me quería sentar y estar en Photoshop viendo a ver qué tan bien lo podía copiar. Mi estrategia era más bien como de que voy a agarrar esta imagen y la voy a pixelear y voy a analizar por qué los colores están mejor, están colocados en esta composición así, ¿no? Y por qué funcionan, ¿no? A la larga, al menos para mí fue un poco más, me ayudó un poco más que simplemente tratar de copiar el diseño de alguien más, sino más bien trataba de clavarme de cómo él lo hizo, cuál fue su proceso, no tanto cuál fue la técnica. O sea, su proceso mental, por así decirlo. Sí.
que es muy común, este no es un ejercicio nada nuevo, ¿no? Al menos yo prefiero generalmente hacer estudios mucho más estratégicos, como te mencioné, no nada más quiero clavarme en esto y ver qué es lo que me falla, y eso es lo que voy a tratar de pulir lo más que pueda. Entonces, y algo también muy importante de recalcar, creo, es que en ese entonces también las redes sociales estaban creciendo, estaban emergiendo bastante. Entonces, muchos artistas empezaban a postear mucho más frecuentemente su trabajo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, a lo mejor valdría la pena que yo hiciera lo mismo, ¿no? En varios grupos de Facebook. Y sí, ¿no? Justamente a través de eso, a través del feedback colectivo, trataba de ver qué era lo que a la gente le agradaba más o qué es lo que le agradaba menos. También con el feedback creo que uno debe ser consciente, ¿no? De que no todo es bueno y no todo es malo, ¿no? Claro. Entonces, y no solo eso, también el apoyo en ese entonces también empezó a formarse mucho, muchas, bueno, asociaciones, pero muchas amistades con muchos de los artistas mexicanos, ¿no? Como justamente mencionábamos hace rato a Chuy, yo lo conocí por esos años, ¿no? También a Soren, a Manuel Castañón y a varios, ¿no? Y justo en ese tiempo hubo un evento que se llamaba Illustrators Deathmatch, que desgraciadamente ya no existe, pero era muy bueno, ¿no? Y era lo primero que tuvimos como THU o GDC o algún tipo de expo que solamente estuviera enfocado a arte e ilustración, ¿no? Haber asistido a este evento y poder conocer a los artistas en persona, poder mostrar mi trabajo en persona y que tuviera feedback de artistas directos que muchos de ellos sustancialmente mejores, fue algo crucial, ¿no? También porque podías tener ese feedback directo de alguien que sabe de la materia, ¿no? Pero creo que principalmente fue estudios enfocados, ¿no? Y es algo que todavía hago hoy en día, ¿no? Simplemente, a lo mejor de manera menos activa, porque igual la curva del conocimiento eventualmente se aplana un poco conforme pasan los años, ¿no? Simplemente, es un proceso común, y entonces simplemente es cuestión de ver qué es lo que puedo seguir mejorando una y otra vez, ¿no? Para tampoco estancarme. Claro. Pero sí, ¿no? Generalmente mucho es trabajar. Creo que la frase que dicen mucho es trabajar inteligentemente, no nada más trabajar las horas y horas y horas, ¿no? Porque aunque sí ayuda, es mucho más fácil si tú haces un análisis introspectivo o de lo que quieres realizar, que simplemente ver el tutorial online y copiar exactamente cada instrucción como te lo dicen, ¿no? Está increíble. Las dos cosas que acabas de mencionar me parecen una genialidad. Trabajar inteligentemente, trabajar de manera analítica en vez de solamente hacer copias. Y como lo decías tú, solo hacer talacha, como si dibujar por dibujar a fuerzas fuera a mejorar tu cerebro artístico. Claro. Si dejas de lado la parte analítica, creo que no va a funcionar. Y la otra que es la parte de feedback. No, la parte de feedback. Creo que, o sea, para mí eso refleja el tipo de mentalidad que he visto en todos los artistas exitosos y exitosas y todos los alumnos y alumnas que he tenido que lo han logrado. Es esta doble cualidad. A la vez tener la suficiente confianza en uno o una mismo para desarrollar tu propio método de aprendizaje y a la par tener la humildad suficiente como para escuchar todo lo que te van a decir y tener la inteligencia de filtrar este feedback para conservar nada más lo que te sirve. Una pregunta muy específica. Hoy en día que trabajas activamente en la industria y dices que sigues estudiando pero de manera más paulatina, de alguna forma, sobre todo me imagino en el tipo de ámbito laboral en el que trabajas, a diario, aunque todo el tiempo anda en la misma temática, a diario has de recibir retos en cuanto a diseño, en cuanto a imágenes. Entonces, o sea, lo que veo es que llegan y te dicen, bueno, pues vamos a hacer una escena en tal planeta, en tal universo, con tal tecnología, etc. Tienes un set bastante preciso y cerrado de reglas y de limitantes, ¿no? Logras hoy integrar directamente tu práctica de estudio analítico en la producción creativa. O sea, al tener que crear algo, logras sacar de las referencias el aprendizaje que hace que estás mejorando pieza tras pieza en vez de tener que dividir los dos, una parte de creación y una parte de estudio. Claro, sí, definitivamente. ¿Sí? Efectivamente, como mencionas, sí va muy de la mano, ¿no? Creo que
sería muy curioso, ¿no? Que haber estudiado tanto y al final del día como simplemente descartarlo, ¿no? Justamente cuando viene la chamba, pero sí va Exacto. muy, muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, y creo que esto es como manejar, ¿no? Como cuando tú empiezas a manejar es un proceso súper consciente, ¿no? Que mis espejos, voy a ver mi velocidad, voy a ver si está todo, ¿no? Pero conforme pasan los años, es el mismo, ese proceso que tú ya adquiriste lo vas haciendo cada vez automático, ¿no? Ujú. Y es exactamente lo que sucede con mi propio proceso. Conozco exactamente cómo lo hago, pero conforme han pasado los años, ha sido mucho más automatizado de cierta manera, ¿no? Al principio yo inclusive tenía una lista pegada hacia al lado de mi monitor de no se te olvide la composición, no se te olviden estos colores, no se te olvide, porque Qué sí, padre. porque todavía no tenía el suficiente millaje, ¿no? Para Ajá. poderlo hacer. Entonces, tener esos recordatorios literales así frente a mí era de, ok, acuérdate que la composición de tres a veces es mejor, ¿no? Digo, no siempre, ¿no? Pero Ajá. eran simplemente recordatorios como de, tenlo en cuenta. Toma, si funciona para la pieza que tienes ahorita, está bien, si no, nada más, tenlo en cuenta, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, eventualmente, pues, ya, ahorita ya no uso mi lista, ¿no? Porque ya es un proceso sumamente, no automatizado, pero sí ya es muy inconsciente, donde ya sé exactamente qué hacer, lo cual toma tiempo, ¿no? Entender tu propio proceso interno, ¿no? Porque uno pues, sabe que, ok, si voy a pintar algo, me toma 3 días, ¿no? Y la técnica que sea, me toma tanto tiempo, ¿no? Al principio, nuevamente, como mencionaba, manejar es un proceso bien consciente y ya después lo vas desarrollando muy fácilmente. Creo que conviene, de cierta manera, utilizar un proceso que no tengas que variar demasiado conforme pasa el tiempo, porque si mantienes un proceso relativamente igual a través del tiempo, es mucho más fácil que lo pulas que estar siempre integrando algo nuevo, ¿no? Ahora, obviamente no tiene nada de malo integrar algo nuevo, creo que es importante, ¿no? Para poder expandir tu set de herramientas, pero si tienes un core, un centro principal de cómo debes trabajar, todo lo demás que llegue va a ser mucho más fácil de integrarse. En cambio, si tienes algo que no sabes exactamente cómo lo vas a lograr, va a ser mucho más difícil para ti aplicarlo, ¿no? Y justamente, y más en un ámbito ya profesional donde ya no hay tiempo de, bueno, voy a practicar para poder poner mi diseño, ¿no? Ya es directo y en la marcha, ¿no? Y sí, ¿no? Efectivamente, creo que todavía creo que siempre tienes retos en esta industria, ¿no? Principalmente por el lema de todos los directores de quiero ver algo nuevo, ¿no? Lo cual es siempre complicado, ¿no? Porque la inmensa biblioteca visual que tenemos allá afuera de películas, de cómics y de arte es masiva, ¿no? Entonces, a veces tratar de buscar, bueno, que es algo nuevo, ¿no? Uno de los artistas con los que trabajo se llama Ryan Church, decía, probablemente no va a ser algo nuevo, porque es demasiado grande el acervo, ¿no? Dice, pero aquí la chamba es cómo le das el twist de algo interesante y original, ¿no? Dice, y me dice, recuerda que es mucho más importante la historia y no necesariamente el diseño. En esta especie, al menos en diseño de entretenimiento es así, ¿no? Justamente. Y esto es inclusive aplica en los videojuegos, ¿no? Es mucho más importante la mecánica del juego que el diseño como tal que envuelve a la mecánica, ¿no? Ujú. Porque eso es lo que hace que se desarrolle la historia o cualquiera que sea el propósito del medio, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente, sí tiene retos grandes, definitivamente a veces puede ser estresante. Creo que es importante recalcar que no estamos así de, ay, sí, voy a dibujar mi nave todos los días y me va a pasar re bien. No, a veces hay días donde simplemente estás estresado, ¿no? No sabes si va a funcionar el diseño, ¿no? Y desafortunadamente, o bueno, no sé si desafortunadamente, pero curiosamente, todo lo que hacemos nosotros eventualmente alguien lo tiene que ver y alguien va a decir, ok, vamos a hacer esta película, ¿no? Entonces tiene que ser suficientemente, tiene que generar llenar ciertas expectativas, ¿no? Entonces, los ejecutivos de películas han visto miles de películas, por supuesto, ¿no? Entonces también impresionarlos es toda una tarea, ¿no? Monumental. Por supuesto que esto es trabajo en equipo, no es como que uno solo sea la visión máxima, ¿no? Inclusive los directores de arte, ¿no? Y los production designers son entiende que es una visión colectiva va a ser mucho más fácil que vender, que simplemente esta es mi versión de la película que Claro. queremos hacer. Pero sí,
Ok. Justamente. Es interesante eso que dices de atarse a un proceso. Estaba intentando seguirte escuchando, pero mi mente se quedó bloqueada con que trabajas con Ryan Church. No puede ser que trabajas con Ryan Church. Qué chido. Qué gran mentor, qué gran oportunidad de trabajar en estos estudios donde estás rodeado de la gente más talentosa del mundo. Está increíble. Pero definitivamente creo que es súper interesante eso. Llegaste a Lucasfilm en un momento, en este auge un poco del concept art, donde había todavía mucho, donde era muy desconocido de alguna forma. Y para muchos y muchas la definición de concept art era usar la mayor cantidad posible de fotos y de brochas y hacer y lograr hacer algo y usar filtros de Sharpen al final. Ajá. Para que se viera más o menos bien. Ya me agarraste porque uso el Shear. Todos. pero ahorita y creo que es lo que te ha permitido entrar ahí, o sea, que habías conseguido no solamente el dominio superficial que muchos y muchas tienen, sino realmente tener como skills realmente fundamentales detrás. Sin embargo, una vez entrando en Lucasfilms, me imagino que el mundo debe ser muy diferente. Es un mundo orientado hacia una producción con un nivel de exigencia tanto calitativa como en cuanto a tiempo brutal. Y me imagino que hoy en día el 3D ha de ser indisociable del 2D. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha ido evolucionando eso desde que entraste tú y cómo se ve ahorita tu pipeline de trabajo y cuán inmiscuido está el 3D en tu práctica diaria? Claro. ¿Y cuánto lo llevas tú también o cuánto dependes de otros equipos? Son muchas preguntas, pero... No, sí, es curioso, ¿no? Que menciones lo del 3D. Me acuerdo la primera vez que hice un una pieza de concept art con 3D. Lo hice muchísimo antes de siquiera tener profesión, ¿no? Para empezar. Y me acuerdo que cuando lo hice dije, acabo de descubrir algo, ¿no? Era un chavito, ¿no? Todavía, ¿no? Pero una parte de mí también decía, pero ¿y si hice trampa? Cuando eres muy joven es muy fácil caer en esta trampa mental de estoy haciendo trampa, ¿no? Es muy fácil a veces, creo yo, si uso una brocha que es en forma de hojas, en realidad estoy haciendo trampa porque pues, no pinté yo cada hoja, ¿no? Pero no, en realidad, inclusive los maestros del arte, inclusive ellos tenían sus propios atajos, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque aunque disfrutan el proceso también, es tedioso a veces ciertas cosas, ¿no? Simplemente. Pero sí, en cuanto al 3D, yo lo empecé a incorporar lentamente a mi trabajo mucho antes de empezar a él, como mencionabas, ¿no? Okay. Porque sí, en efecto, como dices, el 2D era mucho más prevaleciente en ese entonces y justamente el photobashing se empezó a hacer mucho más popular, ¿no? Claramente yo también lo intenté hacer, ¿no? Y inclusive creo que hoy en día no soy exactamente muy bueno para el photobashing, principalmente porque uno, me gusta pintar y dos, me da un poco de flojera buscar fotos, ¿no? Pero no significa que no trate de agarrar la técnica, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, sí era común utilizar 3D, pero no era como hoy en día que ya te metes a ArtStation y ya dice hecho en Octane y rendereado en, no sé, en Red Eye Shift o algún tipo de software, ¿no? Pero en ese entonces no era tengo yo Maya o tengo 3D Studio Max y en mi caso era Rhino, que era súper malo para hacer cosas súper complejas porque era yo lo traía de diseñador industrial, ¿no? Sí. Era algo para un proceso más de manufactura, ¿no? Entonces era súper difícil modelar, pero igual lo hacía, ¿no? A veces me acuerdo que había un canal de YouTube que todavía existe, era por un artista que se llama Feng Su, que daba un buen de tips, ¿no? Y él decía, pues sí, mira, no necesitas tener el modelo final de 3D, ¿no? Simplemente a lo mejor, él tenía un ejemplo muy bueno con puros cubos, ¿no? Dice, esto lo único que me da es la distancia entre cubos y me da perspectiva, es todo. Y dije, pues sí, es una buena técnica. Te ahorras a lo mejor tener que trazar tú tu propia perspectiva y ya la tienes ahí automáticamente. Entonces, también servía mucho como de herramienta simplemente para poder hacer tu proceso más eficiente. Pero conforme fue pasando el tiempo, justamente en este año donde me batearon, pues me metí un poquito más, ¿no? En ese entonces pues no había mucho, pero Keyshot estaba empezando a emerger y dije, bueno, a lo mejor vale la pena. Y empecé a incorporarlo poquito a poquito a un punto que consideraba que, a un punto donde ya simplemente consideraba que era necesario tenerlo. Poco yo sabía la importancia de por qué era importante tener 3D en ese entonces. En el momento que yo estaba estudiando era simplemente porque lo hacía más rápido, ¿no?
Pero en el momento que yo hice la transición ya a Lucasfilm, es súper común que te dicen, ok, puedo verlo del otro lado, ok, podemos intentar una toma así rápida, nada más para ver si funciona en el entorno. Entonces, como mencionabas, justamente ellos ya están en el mindset de estamos en producción, ¿no? No estamos haciendo como piezas aisladas, todo es parte de una masa mucho más grande que es una película. Entonces, tener un objeto 3D, no importa que sea rudimentario, es sustancial porque también ellos entienden que en el departamento de arte no vamos a hacer modelos 3D, es simplemente una herramienta. Tenemos un departamento especializado solamente para que agarren lo mal que hicimos en 3D y ellos ya lo construyen bien, ¿no? Entonces, es sustancial la ayuda, ¿no? Que sí tiene tener 3D. Y yo creo que hoy en día inclusive ya es un estándar, ¿no? No solamente en lo que creo que es algo ya que todo mundo, al menos en arte conceptual, ya utiliza de estándar, porque es muy rápido y es una buena herramienta. Y sí, definitivamente cuando entré a la empresa era este impacto, ¿no? Para empezar, de estar todos los artistas que estás rodeado, ¿no? Como mencionas, o sea, en mi primer día me decían, hola, este es Ryan Church, pues obviamente te vas de espaldas, ¿no? Este es John No, el que inventó Photoshop, ¿no? Igual te vas de espaldas, ¿no? Este es Dennis Muren, tiene 8 Oscars y tú así de, no, pues yo tengo mi constancia de la primaria, ¿no? Pero algo nuevamente, ¿no? Que me gusta mencionar es que es muy fácil, nosotros solo hemos visto la chamba de estas personas, ¿no? No a las personas. Entonces es bien fácil elevarlos, ¿no? Y mitificarlos, ¿no? Así como si fueran estas deidades del diseño. Claro. Pero no, en realidad cuando te acercas son súper casuales y están dispuestos a hablar de lo que sea, ¿no? No solamente de arte, ¿no? Como tú y yo simplemente les gusta ver qué fue lo que vieron el domingo en la tele y vamos a platicarlo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ya una vez que te adaptas a este primer impacto de artistas, ya lo difícil a veces supongo es como cualquier empleo, adaptarte cómo es su pipeline, ¿no? Y el pipeline de Lucasfilm y de Industrial Light and Magic es sumamente complejo, ¿no? Entonces simplemente creo que vale la pena que aunque yo pensaba en ese entonces, ok, yo solamente hago arte, pero creo que valdría la pena que entendiera un poco el resto para que cómo yo puedo entregar algo más efectivamente, ¿no? Y eso es algo que inclusive le menciono a varios de mis colegas o a varios estudiantes, les digo, muchas veces el arte que yo entrego no es necesariamente una pieza de portafolio. A lo mejor no es lo más bonito, pero a la persona que le está recibiendo esa pieza le estoy resolviendo un problema, ¿no? Muchas veces el arte de producción no es necesariamente bonito porque no es el punto, no estamos haciendo, el producto final no es la pieza, ¿no? Claro. Es la película o el videojuego. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que ayuda mucho, porque a veces es bien fácil clavarse como de, necesito que esta pieza sea perfecta, necesito que esté en mi portafolio, ¿no? Y a veces tú solito caes en tu propia trampa de que eso no es lo importante, ¿no? Yo creo que, digo, todos quisiéramos tener piezas perfectas siempre, ¿no? Pero pues, no siempre se puede. Entonces, simplemente es, creo yo, a ver que, mentalizarse de cuál es el objetivo, ¿no? Y regresando al 3D, pues sí, definitivamente yo creo que ya es estándar. No creo que sea crucial, curiosamente, pero sí es estándar, porque sí hay artistas y simplemente también la empresa que se dedican solo al 2D y son igualmente efectivos porque son excepcionales haciendo 2D, por supuesto, ¿no? Pueden comunicar perfectamente la idea en 2D, ¿no? Y no hay ningún problema. A lo mejor sí les puede tomar un poco más de tiempo entregar algo, pero la empresa tiene suficientemente confianza de que van a entregar algo de calidad como de, ok, no hay problema, ¿no? Entonces sí hay mucho 2D todavía, podría decirlo, ¿no? Personas como Ian McCaig, ellos nada más entregan en 2D y lo que entregan es increíble, ¿no? O sea, tú ves algo de Carla Ortiz y dices, esto es lo que quiero, ¿no? Porque Está en tienen ILM, Carla Ortiz, no sabía. Estuvo hace unos años, ¿no? Yeah. Estuvo hace unos años. Entonces, el 3D no es así como indispensable al 100%, ¿no? Creo que es una herramienta que te va a ayudar mucho como artista y creo que vale la pena incluirla en tu pipeline simplemente para expandir tu set de herramientas, ¿no? A lo mejor, a mí me gusta pintar mucho, así, pero yo les digo, no, a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Y entonces, pero no significa que no me meta en 3D para poder ser más eficiente en mi trabajo, ¿no? En mis piezas personales trato de ser lo más 2D que pueda, ¿no? Porque pues, ahí tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero en una producción sí es
bueno darse cuenta que en tu proceso ayuda al resto de la producción. Claro. Ahora bien, nada más una pregunta. Acabas de mencionar Ian McKay y Carla Ortiz. Para mí ellos son más diseñadores de personajes de alguna forma. Sí. ¿Dirías que por esta razón también el 3D es menos necesario? O sea, el 3D también te resuelve la vida para environments pesados, que son muy cronófagos, ¿no? Para pintarlos. ¿Será parte de la razón o nada que ver? Yo creo que una parte sí. Y la otra es que ellos son así, nuevamente entienden su proceso al 100 y saben cuánto se tardan. Entonces y son especialistas también. Creo que la gente va con Ian McKay o con Carl Ortiz porque saben que van a recibir lo más seguro es con personajes. No es que no puedan hacer más, yo he visto que hacen mucho más, ¿no? Pero creo que es otra cosa que vale la pena también abordar, es que, y supongo que siempre va a ser un dilema, ¿no? Pero creo yo conviene nuevamente elegir algo en lo que más te guste y clavarte en eso, ¿no? A mí me gusta hacer entornos y, a falta de un término más formal, supongo que naves, ¿no? Espaciales, ¿no? Entonces es lo que yo hago mucho hard surface y hago mucho entorno, ¿no? Entonces, simplemente creo que es mucho más fácil especializarte en algo que te gusta para empezar, ¿no? Si a ti te gusta hacer robots, haz solo robots, así de sencillo. Y eventualmente alguien te va a notar eso, porque cuando practicas la misma materia por años, eventualmente se ve la diferencia con que si te esparces en varios temas, ¿no? Digo, es importante tomar varios temas, ¿no? Pero creo que cuando te especializas en una sola materia, se nota mucho más el cambio que si tienes 10 materias, ¿no? Y un ejemplo muy bueno que siempre tengo es cuando estoy haciendo una pieza de un keyframe, por ejemplo, ¿no? De personaje A haciendo tal acción en cierta escena, te tienes que preocupar por el diseño, te tienes que preocupar por la iluminación, por la composición, y el color, ¿no? Muchas cosas. Entonces, enfocarse en tantas cosas a la vez es muy complicado, ¿no? Y generalmente se nota en el diseño final. Entonces, a veces en la medida de lo posible, en este ejemplo específico, a veces me gusta primero diseñar solamente. Agarro mi cuaderno y ahí hago mis doodles rápidos y ya con eso. ¿Por qué? Porque no tengo que hacerlo cuando tengo que hacer un keyframe. Y eso es a lo que voy con lo especializarse. Conviene nada más enfocarse en una sola cosa que en 5 a la vez, que no vas a agarrar bien porque estás tratando de agarrar todo un poco. Entonces empiezas con una, te especializas hasta donde quieras, luego la que sigue y así te puedes ir yendo. Excelente. Súper bien. Muchas gracias. Para ser nada más súper puntual, tú en tu proceso de trabajo, ¿cómo integras el 3D? ¿Tú mismo diseñas en Maya, en Octane o Blender? Ahorita utilizo Blender y también he usado Modo por muchos años. Hago mucho hard surface, entonces no necesito esculpir mucho como en ZBrush, aunque también lo utilizo a veces. Mi chamba principalmente es hacer props o nuevamente naves, ¿no? Entornos de hard surface. Entonces, un software tradicional es más que suficiente para mí. Okay. No necesito así generar fluidos ni nada muy complicado, ¿no? Entonces creo que con eso puedo. ¿Y en tu proceso clásico sería modelar un modelo, valga la redundancia, básico? Sí. Realmente para bloquear las formas principales, sí. Lo incorporas y después lo... Supongo que, conforme ha pasado el tiempo, supongo que uno se hace más rápido, pero también empieza a hacer las formas, a hacerlas más complejas, ¿no? Al principio, cuando empezaba 3D, sí era muy básico, ¿no? Como literal cubos. Y conforme te vas metiendo más, eventualmente empiezas a hacer relativamente diseños más cercanos al final en 3D. No necesariamente finales, pero mucho más cercanos para poder comunicar la idea. Una de las ventajas también de hacer esto es que tú puedes pasar ese modelo directo. Claro. Y en la mayoría de las veces, como es un diseño aprobado desde tan antes en el proceso, que es raro que cambie, ¿no? Entonces, de cierta manera, también tiene sus beneficios también si tú te metes un poco más en el modelo, más allá solamente de hacer un blocking inicial. Digo, supongo que depende del task. A veces no es necesario modelar todo, nada más necesitas una herramienta rápida, y a veces sí conviene mucho modelar hasta un punto donde digas, ok, aquí ya puedo tenerme con el modelo y ponerme a pintar y enfocarme en lo principal. Claro. Y lo que seguiría sería iluminarlo en Maya o en cualquier programa o renderearlo en Keyshot. Ajá.
y después pasarlo a Photoshop. ¿Llegas a usar las herramientas de 3D de Photoshop o no? Sí las llegué a probar, pero asumo que en ese entonces definitivamente mi computadora no era muy rápida, al menos la que yo tenía. Entonces eso fue rápidamente un factor que me dijo, no la puedo usar. Eventualmente la voy a Claro. explorar. Pensaba que en un futuro, cuando yo tuviera una máquina más poderosa, pero en el momento que tuve una máquina más fuerte, simplemente agarré el software 3D directo. Claro. No, Entonces ya no me bueno, metí tanto en Photoshop. por lo que he visto incluso en las versiones más recientes, el simple moverse en el viewport es bastante tedioso todavía, ¿no? No creo que sea tan Sí, amigable aún. ajá. Sí, no, yo creo que a mí, digo, el core de Photoshop es 2D, ¿no? Claro. Y aunque claramente quieren integrar herramientas 3D para que tengas un lugar donde puedas hacer todo, es como si Maya quisiera hacer un poco de 2D, no le va a salir tan bien porque su core principal de cómo fue construir el software Sí, es en 3D. No significa que no lo puedan lograr, simplemente les va a tomar un tiempo. sí, es antinatural. Y además es de ahí que empezaron a suceder las broncas técnicas que hay con Maya, que siempre crashea cada 2 versiones, porque de Exactamente. por sí ya integran partículas, integran un montón de cosas. Disculpen, bueno, en fin, no, la verdad no soy ningún experto en 3D. Para regresar al tema original de la plática, que es la narrativa visual, que creo que va muy bien con todo lo que hemos dicho de alguna forma, porque creo que abarca desde la razón por la que te contrataron hasta pues justamente lo que comentabas ahorita, que es de alguna forma tratar de ampliar un poco tu zona de expertise y tener esta curiosidad, ¿no? Yo lo que he visto en la evolución de tu portafolio es que siempre ha habido este concern, esta preocupación por justamente estar no solamente diseñando cosas, sino realmente queriendo contar historias, ¿no? Ujú. ¿Crees que me puedes explicar un poquito si fue, bueno, primero, si fue consciente, si siempre Ujú. dijiste, yo quiero hacer eso y eso es lo que me gusta hacer y por eso lo voy a plasmar? O si fue un poco natural, en realidad estabas diseñando imágenes y de alguna forma la parte narrativa visual se metía sola. Ujú. Y después saber si retrospectivamente crees que sí fue uno de los factores que te permitió acceder donde estás ahorita. Ujú. Ok, creo que al inicio sí creo que era consciente del aspecto narrativo en una pieza de arte, ¿no? O de concept art. Sin embargo, cuando yo empecé, no consideraba que era un aspecto muy lejano todavía a mí, ¿no? Decía, yo ahorita nada más puedo a lo mejor trazar mis líneas de perspectiva y todavía no me clavaba, ¿no? Pero nuevamente, conforme va evolucionando tu trabajo y conforme te vas haciendo más, cuando estás mucho más cómodo con tu proceso y cuando empiezas a adquirir nuevas herramientas, es mucho más fácil incorporar cosas que consideras complicadas en un inicio. Entonces la narrativa como tal, al principio también era consciente, ¿no? De a lo mejor vale la pena que si le pongo algo más a mi diseño que sea una pose en T, ¿no? A mi personaje, por ejemplo, ¿no? Que es muy común, ¿no? Es súper atractivo diseñar solo por diseñar, ¿no? Y a veces también tengo la oportunidad de hacerlo porque es un ejercicio mucho más digerible que tener que hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Mm, Pero a veces las ventajas de diseñar solo por diseñar es que te olvidas del contexto. mm, Entonces, supongo que conforme fue pasando el tiempo, simplemente fui más consciente del contexto en el que se iba, ya sea mental o de una producción real, la pieza que estuviera haciendo, lo fui más contextualizando para que tuviera algo más. Y nuevamente no fue un proceso consciente, no fue de ya sé exactamente cómo hacer narrativa. Al principio lo único que podemos hacer es observar qué han hecho otros, qué es más efectivo, qué narrativa es más interesante. Y a veces la narrativa no es necesariamente que me cuenta la pieza, ¿no? O sea, cuál es la historia, ¿no? A veces simplemente es la intención, ¿no? De lo que quieres con la pieza. Entonces no es necesariamente que te cuente una historia, sino qué es lo que quieres lograr con esta pieza. ¿No? ¿Qué de esta pieza quieres tú comunicar a las personas? Ahora, si tú ya metes una historia interna, generalmente ayuda porque pues, es mucho más, te ayuda a enriquecer tu pieza, ¿no? De arte conceptual. Pero sí, al principio definitivamente era nuevamente muy consciente del proceso y aunque yo no me consideraba definitivamente bueno haciéndolo, lo intentaba, ¿no? Creo que las maneras más sencillas,
A veces es simplemente posando a nuestros personajes o haciendo que nuestros mundos no se vean tan nuevos, ¿no? A veces es muy común que la gente deje el render perfecto y se nota, ¿no? Entonces, y falta a veces darle un poco de amor de nada. Generalmente el mundo en que vivimos está usado, ¿no? Inclusive, aunque abras un iPhone nuevo, en el momento que lo abres ya tiene todas tus huellas digitales, ¿no? Entonces, definitivamente agregar ese extra, creo yo, ayuda un poco para poder tener yo creo, una pieza de arte conceptual mucho más efectiva. Pero sí, la narrativa, y definitivamente, al menos en películas y en videojuegos, es importante poder comunicarlo porque la mayoría de los procesos, justamente, la mayoría de estos proyectos, busca comunicar una historia, ¿no? Ese es el core siempre, ¿no? La historia siempre es lo primero y lo principal en una película. En un videojuego no necesariamente. A veces creo yo que las mecánicas son más importantes. Que un juego sea jugable creo que es lo principal, y si tú ya agregas una buena narrativa, creo que es extra, ¿no? Pero al menos en películas, que es en lo que yo más me enfoco, sí es crucial, porque no tenemos otra cosa, ¿no? Más que sentarnos frente al televisor o frente a la pantalla de cine y digerir lo que sea que nos vayan a proyectar. Uh-huh. Entonces, todo siempre tiene que ir a fuerzas en línea de el guión, ¿no? Entonces, tratar de comunicar lo más efectivamente posible con nuestras piezas es importante, ¿no? Porque a veces estás en esa situación, ¿no? Que está el guión que dice batalla número 18, ¿no? Y no te dan nada digo, sí tienes el contexto del guión, pero no te dan detalles de estos son los diseños que queremos, ¿no? Entonces, tú tienes que referenciar un chorro de cosas y poder integrarlo, ¿no? Y poder contar esta historia de manera visual en un solo cuadro, ¿no? Que potencialmente alguien va a decir, sí, vamos a pagar 200 millones por eso, ¿no? Entonces puede llegar a ser un task monumental, o a veces puede ser algo mucho más simple, ¿no? Pero al menos en esta línea de trabajo definitivamente es algo que todo el tiempo sucede, ¿no? Todo el tiempo nos dicen, no se les olvide la historia, no se les olvide la historia, ¿no? Y así como mi lista de recordatorios que tenía, también tenía antes yo mi pequeña lista de no se te olvide agregar algo de historia, algo de qué es lo que quieres con la pieza. Lo acabas de mencionar, pero para mí narrativa no es solamente contar la historia, es también, como lo decías tú, transmitir algo, ¿no? Y puede ser pose de personajes, iluminación, un montón de cosas. Hasta el mismo diseño, el claro. mismo diseño llega a ser muy narrativo, ¿no? Según el lenguaje, forma, de lo que sea. Hoy en tu trabajo es un ingrediente, para decirlo de esta forma, que puede hacer la diferencia entre un artista que entra en Lucas y otro que no. El que ambos tienen buen diseño, pero uno sabe de alguna forma impregnar una dimensión narrativa y el otro no. El que lo sabe hacer va a entrar, el otro no. Sí, definitivamente. Creo que la calidad que hay hoy en día es muy grande, ¿no? Nuevamente, si tú te metes a ArtStation, lo comparo con mis días de DeviantArt y digo, wow, ¿no? Es impresionante cómo ha crecido la calidad, ¿no? Entonces, creo que la calidad hasta cierto punto ya no es tan cuestionada, porque ya vimos que una gran cantidad de personas ya lo lograron. Entonces, ahora el ingrediente es como mencionas. ¿Qué más me puedes traer a la mesa más allá de poderme dar un excelente diseño en Blender, ¿no? Entonces ahí es donde viene el trasfondo, ¿no? De, ok, claramente puedes darle una narrativa o una intención a lo que sea que estés diseñando, no vive en un vacío, ¿no? Entonces cuando tú agregas eso, sí, definitivamente es algo que es considerado aquí. Ya. ¿Y cuál es tu relación hoy en día con el diseño? O sea, veo tu portafolio, las piezas que hiciste para ILM y veo, bueno, como decías, piezas más acabadas y no tomamos en cuenta necesariamente el proceso, ni siquiera sabemos exactamente qué hiciste tú en esta pieza. Tu labor hoy es crear el entorno, los colores, la iluminación de una imagen, y el diseño no necesariamente es tuyo, entre comillas, porque pues en procesos de trabajo tan colaborativos nada acaba siendo realmente tuyo, ¿no? Claro. Pero acabas teniendo mucho impacto tanto en diseño como en todo lo demás, como en narrativa, iluminación y color. Pues en la medida de lo posible, creo que
de cierta manera sí, y de cierta manera no. Digo de cierta manera no, porque no soy el único artista que trabaja en locación, y a veces es común que la misma tarea se le asigne a varios artistas porque te va a dar diferentes puntos de vista, ¿no? Ujú. A veces la misma Ya. tarea he visto que se ha alargado, inclusive he visto ejemplos de hasta 40 artistas trabajando en la misma exacta idea, porque el director está buscando cuál, a ver, de estos 40 a lo mejor le conecta más, ¿no? Caray, Y todos ok. les van a ofrecer exactamente lo mismo, narrativa y un buen diseño, ¿no? Pero sí, no, o sea, todo lo que hacemos influye definitivamente a la producción, especialmente en postproducción es mucho más fácil. En preproducción, cuando estamos en un proyecto, todavía el echarlo a andar y estar en ese proceso de nada más sacar ideas, es simplemente para que el proceso empiece a moverse, ¿no? De, ok, Ujú. necesitamos esto es lo que se va a construir antes de llegar a producción y construir sets, ¿no? Pero en postproducción, cuando ya la meta es terminar la película, creo que es importante que menciones que hay un proceso muy grande también de arte conceptual en postproducción, no solamente en preproducción. En postproducción, como mencionaba, el objetivo es terminar las piezas que uno generalmente ya genera. Para empezar, es mucho más fácil que se aprueben, de cierta manera, y hay menos variaciones. Entonces, esta vez no van a buscar a 40 artistas, porque ya tienen una visión muy específica, ¿no? Para cuando llegas a ese punto, te dicen, necesito un entorno de esto para ver si funciona. Es algo que también luego supongo que es desconocido, que aún en postproducción hay cosas nuevas que no se realizaron en preproducción, que no se lograron desarrollar simplemente por cuestiones de tiempo. A veces hay entornos absolutamente enteros, completamente nuevos, que nacieron simplemente ya en la etapa de efectos visuales. Para los que vieron la película de Bumblebee reciente, que salió creo que hace 2 años, el intro de esa película es absolutamente diferente al resto de la película porque fue generado en postproducción, fue alguien diciendo necesitamos algo nuevo. Y todo lo de ese intro es arte conceptual al 100% porque era en otro planeta, robots y sin fin de cuestiones, ¿no? Ya me tocó poder colaborar en ese proceso y fue mucho más rápido que en Mm. preproducción. Preproducción a veces toma 6 meses, ¿no? En producciones grandes. En ese entonces me acuerdo que me dijeron, tienes 2 semanas y las haces como puedas, ¿no? Pero lo que sea que hagas, no va a haber mucho tiempo de poderlo cambiar, así que tiene que ser al punto y directo, ¿no? Ujú. Puede ser un poquito estresante también por lo mismo, ¿no? Que no tienes mucho Sí, tiempo para eso, entonces ahí tienes que agarrar todas las herramientas que finalmente, todo este tiempo que has estudiado, poderlo agarrar y decir, ok, este es el momento, ¿no? Para momentos así donde tienes muy poco tiempo. Pero las ventajas de la postproducción es que muy raramente cambian tu diseño, porque ya no hay tiempo de cambiarlo, simple. Entonces, ya. y en cambio, en preproducción ayudas a influir mucho el proyecto, pero es muy común que cambie. Pues es lo natural de una película, es un proceso orgánico, ¿no? Es como decir, ya es el personaje final, ¿no? Claro. Súper común que empieza versión 1 y al final de la película es muy diferente, ¿no? Me suena a que el proceso que estás comentando y la organización de equipo que estás comentando es bastante diferente a lo que yo he conocido en Uh -huh. animación. Uh -huh. En animación, los papeles son bastante claros, Uh -huh. tanto en la línea de producción en el tiempo como en los diferentes equipos. El equipo de arte conceptual solo se queda en preproducción Uh -huh. y en producción los que le dan el seguimiento pues es o un equipo de arte muy reducido y director de arte y production designer. Y también la organización dentro del equipo de arte es mucho más entre pues personajes de un lado, environment del otro, y también esta división esencial de painter de un lado y designer del otro, ¿no? Ustedes no parecen tener eso, o sea, por lo que escucho, parecen ser un poco todos más jack of all trades y como saben que son un pool diverso y plural, como que les consultan para usarlos como mini cerebros por todos lados, o sí hay una división muy clara entre lo que hace cada uno. Sí hay una definición clara, o sea, digo, no tenemos un título como de character artist o diseñador de personajes como tal, ¿no? Al menos creo yo eso no es común en arte conceptual, es más algo de producción como character artist o environment artist, pero en arte conceptual como tal creo que no hay títulos así, pero si llega una tarea específicamente de personajes, no van a venir conmigo primero van a ir con el que es súper bueno haciendo eso, ¿no? Si llega un robot o si llega una nave, esa sí llega primero a mí. Yeah. Pero parte de lo que a veces es consultar a más de uno es porque necesitas ver puntos de vista diferentes, Claro. ¿no? Aunque yo no sea bueno haciendo personajes,
el punto de vista que yo les pueda proporcionar, bueno o malo, va a ser simplemente diferente a alguien que sí es muy bueno, ¿no? Entonces, a veces es importante también tener que es una conversación, ¿no? Cuando estás haciendo arte conceptual, ¿no? Tu pieza, como mencionaba, no es lo final, simplemente una herramienta que el director o el director de arte o el production designer va a decir, ok, esto vale la pena que lo sigamos desarrollando, ¿no? Pero creo que sí somos muy especializados, pero nos toca hacer de todo al final del día, ¿no? A mí me toca hacer a veces personajes, me toca hacer cosas orgánicas, porque pues al final del día también creo que un departamento de arte exitoso o quieres hacer que tus artistas crezcan, no que simplemente se queden sentados haciendo la misma tarea una y otra vez, porque nuevamente no da ningún reto, ¿no? Y al menos en Lucasfilm es súper, así como súper enfocado siempre a qué es algo, cómo podemos mejorar nosotros como empresa, ¿no? Pero sí, nuevamente respondo a tu pregunta, sí, creo de cierta manera sí somos algo especializados y sí estamos bien divididos de qué es lo que hace cada uno. Con lo que mencionaba de preproducción y postproducción es simplemente el contraste. En live action es muy común hacer lo que llamamos paintovers. Supongo que también debe suceder en animación, pero probablemente en menor instancia. Simplemente a veces nos llegan los shots y a veces ya con efectos visuales, inclusive el shot, ¿no? Pero a veces algo no está perfecto en el cuadro que te dicen, necesito que agarres el cuadro y necesito que a ver cómo me lo corriges, ¿no? Y cuando tú haces esa corrección, es nuevamente una guía que tú le pasas al generalista y va a decir, ok, voy a tratar de replicar este paint over lo más cercano y cambiar el shot original, ¿no? Entonces también es una herramienta, es generalmente este tipo de arte menos, supongo que popular, porque el enfoque no es como crear una pieza desde cero, ¿no? Sino ayudar a la producción a salir de un apuro, ¿no? De, ok, necesitamos que mejore este shot porque no están funcionando los efectos, ¿qué le podemos agregar, ¿no? De hecho, ahorita que les muestro un poco el proceso, puedo mostrar exactamente de qué hablo con eso, ¿no? Yeah. Una pregunta un poquito más genérica, pero varias veces has hablado de un proceso técnico que consiste en pues, tu proceso, ¿no? Hago esto primero y lo que decías de tu checklist, ¿no? Y después esto, y después esto, y después esto. Pero hablas de un proceso mental y a mí y a este canal en general, o para este canal en general, ha sido una de las preocupaciones más importantes, porque sé que la cuestión mental es una de las más claves en el éxito en arte, sobre todo en un entorno tan estresante como puede ser una producción, como lo dices tú, donde se te exige a cada rato, pues, como decías, ¿no? El cumplir con el reto imposible de crear algo nuevo, donde heredas también toda el peso, ¿no? De una franquicia tan universalmente reconocida, etcétera. O sea, es brutal la cantidad de estrés que se llevan ustedes. Y además, pues siguen siendo artistas, personas que tienen días buenos y días malos, ¿no? ¿Cómo lidias tú con estas problemáticas de arte? Tanto por nombrar algunas de las más comunes, las problemáticas de ego, que pueden ser las de empezar a sentirte el chingón porque trabajas en ALM, o al revés, sentirte mediocre porque estás al lado de leyendas como Duke Chang o Ryan Church o estas personas. Y también las problemáticas un poquito más mundanas y un poquito más cotidianas, que es, chin, hoy no tengo gran cosa que decir, ¿no? O pues por alguna razón no sale y que entras en este círculo vicioso de, chin, no sale, no sale, no sale, y entre más sientes que sale, menos sale, ¿no? Claro, ¿Nos puedes decir claro. un poco algo al respecto? Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Supongo que todos los artistas tenemos nuestros dilemas, ¿no? Ya soy muy bueno, o soy muy malo. En mi caso, yo definitivamente caí no estoy preparado para este lugar, ¿no? Así, si llegas y sí, definitivamente es como abrumador, ¿no? Y mucho también creo que es por el condicionamiento de haber vivido en México, donde no tenemos, o al menos en ese entonces todavía no había tanto sobre arte conceptual, entonces no había ningún marco de referencia, ¿no? De cómo es trabajar con personas que han hecho esto por años y que son literal los mejores en su campo, ¿no? Entonces, supongo que el estrés, definitivamente el estrés sí fue prevaleciente, ¿no? Pero creo que ayudó a tener también recordatorios, ¿no? Como de, bueno, si no fuera suficientemente
competente, creo que no me hubieran considerado, ¿no? Ahora, eso nada más engloba eso, ¿no? El hecho de que tú puedas seguir trabajando ahí efectivamente también implica mucho que tanto tú le eches ganas, supongo, ¿no? Como artista, pero igual, ¿no? Es un trabajo estresante a veces, como mencionas, ¿no? A veces simplemente no puedo lograr esta idea en papel, ¿no? Y todo el día tú dices, no me salió, ¿no? Lo curioso es que a veces tú puedes pensar todo eso todo el tiempo y muestras la pieza y es de, me encantó, ¿no? Y tú te quedas así de, no entiendo que te encantó, ¿no? Para mí es horrible, ¿no? Dice, pero a veces cómo lo ve y lo percibe otra persona es muy diferente, ¿no? Lo que tú a veces dices es que no funciona, para ellos es perfecto, ¿no? O a veces es al revés, ¿no? Que dices, esta pieza es perfecta, ¿no? Es ideal, ¿no? Y la muestras y es de, no me llamó la atención, ¿no? Y eso también luego dices, bueno, entonces, si eso fue lo mejor que hice, no sé qué, no se me ocurre cómo voy a hacer algo mejor, ¿no? Entonces, la manera para lidiar es, supongo que cada artista tiene su proceso, para mí es desconectarme del arte totalmente, ya sea platicar con mis colegas, o salir con mi esposa, estar con mi perro. Entonces, algo que no necesariamente haga input en lo que yo hago, ¿no? Para que de cierta manera me resete y me ayude un poco a procesar también las cosas. Cuando no tienes opción, como cuando tienes que entregar una pieza, creo que lo que más ayuda es referenciar y simplemente meterte a Google y ver imágenes de que simplemente que te puede llamar la atención, ¿no? Creo que cuando tú expandes tu biblioteca visual es mucho más difícil caer en el no sé cómo lo voy a lograr o no se me ocurre algo nuevo, porque si tienes una biblioteca visual muy limitada, pues claramente hacer algo nuevo va a ser muy, una tarea más laboriosa, ¿no? En cambio, si estás todo el tiempo referenciando, que es algo que siempre creo yo deberíamos tener siempre como artistas, va a ser mucho más complicado caer en el burnout porque como todo el tiempo estás constantemente alimentándote de imágenes novedosas que no tienen necesariamente que ver con tu arte, que simplemente te ayudan a expandir un poco eso, ¿no? Yo, por ejemplo, admito que no sufro mucho de burning out por lo mismo, porque todo el tiempo estoy viendo contenido diferente que no tiene que ver con arte conceptual, puede ser esculturas, puede ser fotografía, puede ser a veces el gato del día, ¿no? En Instagram, ¿no? Pero constantemente alimentar tu biblioteca visual creo que ayuda y no nada más. Así de, pues nada más quiero referenciar plantas, ¿no? Pequeño tip al respecto, lo que haces es nada más verlos o los vas organizando y conservas metódicamente carpetas de referencias, etcétera. ¿Por qué no lo puedes todo almacenar en tu memoria? Definitivamente no lo puedo almacenar. Creo que las que más me capturan son las que guardo, ¿no? Composiciones guardo composiciones que digo, eso jamás se me hubiera ocurrido a mí con un letra de fotografía, ¿no? Entonces guardo esos. Hay unas que simplemente me ayudan nada más a darle vueltas al proceso y seguirlo, ¿no? A darle más marcha, ¿no? Cuando te quedas atorado. Pero la mayoría de mis referencias admito que no son súper organizadas. Siempre son imágenes que algo tiene, nuevamente como, no necesariamente una narrativa, pero algo tiene que me llamó la atención, ¿no? Puede ser la composición, puede ser el color, algo que claramente yo no hubiera podido realizar por mis propios procesos. Alguien más tuvo un punto de vista muy interesante y dije, esto vale la pena guardarlo, ¿no? Excelente. ¿Sí? Súper bien. Oye, pues muchísimas gracias por todos estos tips. Justamente quería mostrar un par de piezas. Ambas son para películas de Star Wars. Quería mostrar piezas que son de producción para que vieran cómo es una pieza que se trabaja aquí. No hay ningún problema de No. Estas piezas ya están afuera, ¿no? Entonces estas no tienen ningún problema. Perfecto. Entonces, primero me gustaría empezar con esta pieza que fue para la película de Han Solo de hace un par de años. Excelente. Y para poder llegar a ella, lo primero que hice es nuevamente, como lo platicamos hace rato, empecé con un modelo 3D. Ahora, este es un modelo mucho más complicado ya porque esto fue hecho en postproducción. Entonces, lo que yo hiciera, como te mencioné hace rato, era mucho más fácil de que se aprobara. Entonces, entre más terminado estuviera mi diseño, mucho más rápido se aprobaría. O sea, entonces, en este caso, salvo la nave, tú hiciste toda la base. Sí. Todo lo que está en la base, ¿no? Wow. Y de hecho, si tú te fijas, la topología no es exactamente casi densa, ¿no? Para empezar, lo importante nuevamente no es mi topología, sino es cuál es el diseño que yo quiero hacer, ¿no? Claro. Con cilindros, con cubos, con extrusiones.
¿Y aquí Entonces, en qué programa estás? En modo ya. este es modo, ajá, Ok. justamente este es modo, ¿no? Y nuevamente, esta es la composición relativamente final, digo, no es la cámara final, pero es Ujú. para que pudieran ver que es justamente esta pieza, ¿no? Tal cual. Ahora, nuevamente vale la pena mencionar que, para empezar, este halcón milenario de aquí es diferente al de la pieza final, ¿no? Ajá. Era nada más un modelo para yo tener idea de la escala de lo que iba a ser en esta plataforma, ¿no? Ok. Entonces, nuevamente, primero hago un modelo 3D hasta donde yo considere que ya funciona. Ya que se hace eso, yo me paso al 2D y lo primero que hago es renderear. Pero una pregunta en cuanto a texturas, estaba viendo los UVs y las mapas y Ujú. cosas así. Si pones que una base de texturas procedurales, ahorita no te importa mucho. Generalmente es como mencionas, una base procedural, no me clavo mucho en lo que son los UVs, nuevamente porque al menos a mí, yo soy mucho más rápido pintándolo Claro. que en el proceso técnico de establecer tus UVs de manera efectiva, ¿no? No todos los artistas lo hacen así. Ujú, Si alguien ubica a Pablo Domínguez en España, ujú. es excelente para hacer rápidamente texturizar un modelo y luego ya meterlo a Photoshop. Ya. Pues en mi caso yo pongo algo mucho más rudimentario, como en este ejemplo se alcanza a ver la textura, honestamente, inclusive está como estirada, ¿no? Ahí cerca de Ajá. la cámara. Claro. Pero nuevamente es nada más mi guía, ¿no? Entonces, Ujú. lo primero que hago son un par de renders muy sencillos, por cierto. Este es como mi render final. Ok. Luego hago un render de oclusión para tener sombras un poco más reales. Un render de alfa para poderlo separar de mi fondo y poderlo manejar. Claro. Y lo que llamamos el Clown Pass, que es simplemente para poder seleccionar Ya. partes rápidas, ¿no? A veces quieres una tubería súper chiquita, pero en vez de estarla seleccionando con la herramienta de selección, es a veces más rápido tener esto y nada más seleccionar Claro. Y una pregunta muy, muy ñoña, pero a mí me han llegado a pasar este Clown Pass así. Ujú, Y si me lo pasan típicamente, aunque sea en 4K, ujú, voy a hacer zoom ahí y para seleccionar el pequeño tubo no va a dar la resolución para que la selección esté limpia. ujú. ¿Tú lo sacas en 8K o en una resolución bárbara así para tener alcance o a estas distancias no importa que la selección esté sucia? Creo que a estas distancias la selección no es muy limpia, la verdad. Ya, O ok. sea, creo que no, al menos en mi proceso no. En realidad no tengo así arte perfecto donde los Mm, bordes perfectamente machean, entonces, ok, pero sí no es necesariamente un proceso sumamente limpio, a menos que lo hagas de manera, sí hay un proceso como tal, muy técnico de poder seleccionar el magenta número tal y te lo ujú, selecciona perfecto, ¿no? Yo agarro nada más la herramienta de la varita y ya con eso, ¿no? Lo pongo en ya, el feather más bajo para que agarre lo más que pueda el claro, color. ok. Ya una vez teniendo eso, lo primero que hago es mezclar la oclusión con el render final. Ujú, Y esto es a lo que ya es como habilitar tu material. Esto es con lo que vas a trabajar, ya estás listo, ¿no? ujú, Entonces lo primero que hago es eliminar el fondo porque en el render anterior parecía como una miniatura. ujú, Por alguna razón, digo, ni siquiera era mi fondo final, simplemente era el HDRI que había ya, utilizado para, ujú. para las luces, ¿no? Pero es lo primero que hago, ¿no? Ya cambiando el fondo simplemente me da un poco más de contexto ¿Tu fondo de aquí dónde voy a estar. es foto, es generada en 3D o qué es? Esta foto es Phototop como tal. Foto. Ujú, Fue hecha en producción para The Force Awakens. Entonces, ya, cuando fueron a fotografiar el desierto, tenían ahí una biblioteca enorme, entonces de ahí la agarré. ya. Entonces, eso fue uno. El siguiente paso fue modificar la arena que estaba más cercana a nosotros. Eso Buscando también es una este foto, un también es. conjunto de varias fotos. Este es un conjunto, creo que son dos fotos, ¿no? Una que era muy Ya. cercana Ujú, y otra que está simplemente más cercana a la plataforma. ok. No creo que esté exactamente al 100 bien integrada, pero nuevamente, no es lo que se va a enfocar Claro. la pieza, ¿no? Y ya conforme va eso, luego agregué el halcón, que era, pues, necesitábamos ver nuestra nave en la plataforma. Este ACE también lo tenía parte de la oficina, entonces me fue muy fácil simplemente renderarlo en un ángulo que me gustara. Ujú, Y ya teniendo esas pequeñas cosas,
empiezo a agregar yo un poco de lo que es atmósfera, un poco más de que se ve, que romper el render, ¿no? De aquí y empezar a agregar un poco más de qué planeta viven, hay aire, hay mucho aire, entonces es muy polvoso. Y sí, efectivamente era un planeta bastante polvoso, ¿no? Entonces teníamos como el polvo así levantándose. Y una de las cosas que quería eliminar principalmente es esta diagonal tan marcada en el render. Entonces quería integrar mucho mejor más esto, ¿no? Y eso es mucho más, aquí es mucho más evidente, ¿no? Empujando un poco más, ¿no? Tratando de eliminar esa línea tan gráfica, que no necesariamente se ve mal, pero simplemente no es algo que yo quería mantener en mi pieza, ¿no? En esta también agregué a los personajes, ahí se ven a la izquierda de la plataforma, para dar un poco de escala, que a veces, aunque conozcamos el halcón milenario, es como de qué tamaño era. Entonces eso ayuda un poquito, ¿no? Como de darnos un poco de, ok, este es el tamaño con el que estamos lidiando, ¿no? Y algo curioso que pasó es que me dejó de gustar el fondo, ¿no? Entonces dije, lo voy a eliminar. Entonces lo que hice fue, lo voy a hacer un blur. Y voy a utilizar ese blur y lo voy a hacer un poco lo voy a hacer como nubes, o bueno, polvo, ¿no? Y eso lo voy a utilizar para integrar. Entonces, haciendo eso, dije, bueno, creo que funciona, al menos para mí, la pieza un poco mejor. Por alguna razón no me llamaba la atención. Creo que mi atención iba demasiado a las dunas, que te quitaban atención de lo que era la plataforma, ¿no? Entonces, por eso decidí eliminarlo y dar un punto focal donde definitivamente no hay manera de equivocarse, ¿no? Es la plataforma. Y ya una vez de eso le hago pequeños ajustes finales como de color, el contraste, balancear los blancos y los negros para que no sea tan extremo. Exactamente. Y ya con eso ya tengo la pieza final, ¿no? Pero nuevamente de hecho mis capas, ahí como las tienes, se ven a la derecha, no son muchas en realidad, ¿no? Trato de no así abrumarme con cientos de capas por lo mismo, ¿no? Porque no quiero clavarme en de dónde dejé la capa. Lo que quiero es nada más enfocarme en la pieza, ¿no? Entonces, esta es una, ¿no? Excelente. Y, por ejemplo, esta no tuvo muchas variaciones por lo mismo de que fue en postproducción, pero creo que las únicas variaciones fue en un par de tomas aéreas. Déjame te las muestro. Porque querían mostrar justamente esta es una donde decían qué tal que le agregamos una plataforma extra o qué tal si le agregamos una secundaria como tal, ¿no? Pero en realidad estas tomas, por ejemplo, son un poco más rudimentarias porque nada más queríamos mostrar las ideas como tal, ¿no? Claro. La que les llamó la atención fue justamente esta. Y ya si lo comparas con probablemente no sea el mejor ejemplo, pero es la que tengo a la mano. Este es el render de la película, ¿no? Y puedes notar la plataforma que, aunque no es exactamente igual, puedes notar que es muy, muy similar, ¿no? Por lo mismo que ya no hay tiempo de cambiarlo, ¿no? Okay. No, y que ya integraste perfectamente el lenguaje del lugar y todo, ¿no? O sea, se incorpora súper bien. Sí. Qué padre. Y justamente para Star Wars creo que, no solo para Star Wars, creo que cualquier proyecto, ¿no? Que cuando no es algo que tú creas, ya sea Jurassic Park, Terminator, lo que sea que te toque trabajar, creo que es importante entender cuáles son las reglas de ese mundo, ¿no? Porque es bien común que llegue un artista nuevo y voy a dibujar mi nave espacial bien chida, ¿no? Pero no encaja en el universo porque no entiende el lenguaje visual de la película, ¿no? Y esto la única manera es nuevamente no sentarte y analizar, ¿no? Como qué es lo que ha habido en las películas, qué se ha repetido, ¿no? Qué es lo que, en el caso de Star Wars es Ralph McQuarrie, ¿no? Y Joe Johnston, los que establecieron las reglas de este mundo, ¿no? Con lo que tenían. Entonces se trata de mantener esa congruencia, ¿no? Para que tengas congruencia visual de que, sí pertenece a esto, ¿no? No quieres ver una nave que digas, ok, esto es como de Halo, ¿no? O al revés, ¿no? Estás en Halo, es como de Star Wars. Lo que quieres es esa congruencia visual, ¿no? Entonces, obviamente mucho es error y trial and error, ¿no? A ver qué tan bien puede salir. Y bueno, aquí tengo otro ejemplo que también te quería mostrar. Una pregunta es muy... Sí. Pues es muy común, pero aquí para crear, por ejemplo, la base 3D que hiciste en modo, ¿cuánto tiempo te tardas más o menos para crear esta base? Para esta en modo, probablemente
Mira, creo que aquí lo voy a tener para que sea más evidente. Algunos de los assets ya los tenía modelados, para Ya. empezar, ¿no? Creo Como que los props, también, como cajas, barriles y estas ándale, cosas. Ajá. inclusive como varias de las tuberías que en otros, Ya. que en otros ejemplos ya había hecho, y Ujú. esto es como, a veces, en este específico caso fue una combinación de kit bashing, agarrar piezas que Ya. ya tenía yo que ya había modelado antes, Ujú. y también cosas que tú quieres que sean enteramente nuevas. Por ejemplo, la plataforma exactamente radial y Ujú. que se vea como la, el grill de metal, todo Ajá. eso obviamente no fue parte de un kit bash, lo tuve que yo sentarme a hacerlo, pero en realidad no es un proceso muy complicado porque no es una geometría demasiado compleja. Se ve Ujú. compleja, pero no es técnicamente compleja, Sí, ¿no? No es es así mucha algo que, repetición. ajá, exactamente, todo es Ya. muy radial, ¿no? Claro. Hacía un elemento y nada más lo repetía Ya. 6, 7 veces, ¿no? Oye, para este Entonces, tipo para de esta, diseños, perdón. ajá, nada más iba a decirte, para esta específicamente creo, yo fue hace un par de años, ¿no? Pero creo que al menos para este me dieron chance de hacerlo en todo un día. Me dijeron, tienes todo el día para modelarla Ya. y ya mañana vemos si funciona lo que modelaste y ya lo puedes renderar. Ok. ¿Y Entonces, en sí, estos casos modelas directamente o haces un par de bocetos dibujados antes? hago un par de bocetos, Haces así un par rap, de bocetos. súper, así Sí, mi sketchbook no es así como el que muestras en los eventos, ¿no? claro. Son los rayones de, ok, esto es lo que quiero mostrar y ya, ¿no? Porque a veces Excelente. simplemente poner la idea en el papel, luego te da, te ayuda mucho, ¿no? Que nada Claro. más estarla dándole vueltas en tu cabeza, aunque sea Ujú. exactamente igual, ¿no? Sí, Simplemente el ejercicio de ponerlo en papel, ayuda mucho. excelente. Pero sí, ¿no? Aquí de hecho se alcanza a ver mucho de Sí. cómo la geometría se intersecta, porque lo mismo que era kit bashing, ¿no? Sí, que Pero se pues vea de ya lejos también. pero pues ya cuando lo ves aquí, no, pues no me Está súper causa bien. problema, ¿no? O sea, Ala, no, y lo que me causa excelente. problema lo puedes pintar al Ujú. final, ¿no? Hasta tener algo que Claro, dices, esto es lo que me agradó, ¿no? súper bien. Y Ok. esta es una pieza de postproducción, les iba a mostrar una pieza de preproducción. Ujú. Esta también es nuevamente de Star Wars y esta recibió un poco más de variaciones. Nada más traté de digerir, de hacer el proceso, eliminar algunas imágenes porque eran un chorro a veces simplemente de cambia 3 píxeles, ¿no? Pero es Ujú. nada más para que vean el proceso de cómo una pieza fue evolucionando Ok. a lo que fue el proceso, Ujú. a lo que es esta imagen final. Entonces, originalmente era muy diferente para empezar, ¿no? Era esto, Ok. que era esta refinería de hielo, ¿no? En un mundo de hielo, ¿no? ¿Y eso es un concept ya hecho que te habían pasado y que usaste como No, base o? este es totalmente mío también, ¿no? Ya. Este también me lo aventé en modo y pues no había cómo hacer hielo en modo, así que busqué fotos y entonces fue de pintar. Entonces fue de buscar cómo puedes resolver la idea de la manera más efectiva, ¿no? Ok. Pero cuando lo vio el director dijo, ok, me agrada, pero creo que me gustaría lo que fuera más abierto. Siento que esto es un poco claustrofóbico y me Ya. gustaría que fuera un tono mucho más grande, ¿no? Ujú. Entonces, le propuse esta idea, ¿no? Como de estos dos como conos, así uno en el techo y uno en el suelo, y Ujú. una habitación mucho más grande, manteniendo todavía el tema de como una refinería, ¿no? Ujú. Es un entorno industrial. Entonces, eso fue lo primero que hice. Y dije, no, que nada más, pues danos un poco de variaciones digo, ya vimos los conos, qué más puede ser, ¿no? Entonces, les dije, ok, entonces, ¿qué parecería si todo estuviera conectado? O si simplemente fuera solamente en el techo, ¿no? Y al final regresaron al cono, dijeron, no, este es el que nos gusta, ¿no? Creo que es suficientemente digerible, ¿no? Y creo Ujú. que en Star Wars ayuda mucho, si tú analizas Star Wars son piezas súper básicas, ¿no? Ya. Y ya cuando te acercas te das cuenta que en realidad están muy detalladas, pero la Ujú. silueta principal de la mayoría de los objetos de Star Wars son súper sencillos, ¿no? Por Claro. lo mismo que es un universo sumamente complejo, es mucho más fácil digerir piezas que son sencillas en su Ujú. silueta, ¿no? Entonces creo que por eso orbitaron mucho hacia esta, porque fue son dos conos, digo, sin mochados en la punta y ya con eso, ¿no? Ujú. Creo que esto fue un poco más complicado para ellos, que digo, aunque nos gustan, creo que es mucho más fácil de leer esto, ¿no? Y mucho más interesante. Claro. Y ya una vez teniendo esto, simplemente fue empezar a pulir la pieza, ¿no?
una de las cosas que querían es que el hielo fuera un poco más transparente. Entonces, si lo comparas con la pieza anterior, puedes ver algunas tuberías ya abajo del hielo, ¿no? Que es súper curioso porque cuando lo estás haciendo, buscas referenciar, ¿no? Y dices, ¿dónde voy a encontrar una pieza, una foto de donde pueda ver las tuberías, ¿no? Claro. Y cuando las encuentras no tiene nada que ver con la realidad, con lo que pide el director, ¿no? Es muy, muy diferente cómo se comporta, al menos es el hielo, ¿no? Y entonces, esto no existe, ¿no? Pero a veces uno tiene que hacer lo que es la expectativa, ¿no? Creo que todo el mundo sabe cómo, bueno, no todo, pero creo que la mayoría entiende cómo se ve una nave en el espacio. Pero igual cuando es una película pones sonido, le das luces por todos lados para que se vea interesante, ¿no? No es necesariamente cómo es el espacio, pero es la expectativa, ¿no? De cómo quieres que se vea. Claro. Ajá, ¿no? Es una diferencia bastante importante. Ajá, ¿no? Entonces, si tú ves Gravity y la comparas con Star Wars, definitivamente Gravity es súper genuino, ¿no? Pero inclusive tiene sus propias licencias, ¿no? Para poder dar una mejor narrativa. Y bueno, ya una vez esto fue de ir detallando poco a poco, como a lo mejor era demasiada transparencia, empezar a agregar pequeños detalles de hielo congelado en las tuberías para que no estuviera todo de manera uniforme. Y ya después, luego fue de por qué no agregamos un par de andamios donde la gente pueda caminar en la parte superior, no en el techo, ¿no? Ya no los he visto. Sí, muy pequeños, ¿no? En realidad son muy pequeños. De hecho, a veces yo pensaba, ¿por qué me piden detalles tan pequeñitos, no? Pero bueno, era lo que querían, ¿no? Pero sí, Y luego se decidió... el universo. Agrega la parte narrativa que comentabas, ¿no? Le da una historia, una personalidad, ¿no? Ándale. Y luego decidieron que mejor querían que fuera un como radial el andamio y ese fue el que se quedó, ¿no? Eso fue ir explorando de qué altura es mejor, cómo está agarrado. Cuando dices que hicieron, ¿cuál es la cadena de mando arriba tuyo? ¿Son directores de arte? Fue el director de arte y el director. En realidad fue una cadena muy corta. Como es Lucasfilm, generalmente la cadena para los proyectos de Lucasfilm es muy corta, ¿no? Porque es un proyecto interno. Si es un proyecto externo, a veces sí tienes que ir con el director de arte interno, luego el director de arte de ellos, luego el production designer y así, ¿no? Ok. Pero sí, no, al final del día esta fue la que les agradó. Y dijeron, ya, esta es la pieza final, ¿no? En realidad lo que a ellos más les llamaba la atención, más que el halcón volando, más que las nubes, era ver si el entorno le provocaba algo al director. Decía, este es un entorno donde yo me veo grabando algo. Y aunque esto es sustancialmente diferente a lo que se ve en la película, esta pieza echó a andar, ¿no? Como de, ok, esto es lo que se va a cambiar y esto es lo que se va a mover, ¿no? Y es como te mencionaba, ¿no? A veces la pieza no es final, ¿no? Pero te da esa conversación de lo que quieres lograr, ¿no? Ya cuando el director empezó a poner sus cámaras virtuales, dijo, a lo mejor es demasiado grande y al final, de hecho, terminó con algo muy similar a la primera pieza, ¿no? Lo cual es muy curioso, ¿no? Ajá, ¿no? Es un espacio súper chiquito y ¿Cuál es? ¿Es el inicio de...? Es el inicio de episodio 9. De The Force Awakens, ¿no? No, The Rise of Skywalker. The Rise, sí. Ajá, cuando están queriéndose robar parte de una misión, justamente visitan ni siquiera es como un planeta, es como un mundo, como un iceberg en el espacio. Y es básicamente un heist, ¿no? Van a ir por información, se la van a llevar y ya. Y que ahí hay como un alien chiquito que les da la información, ¿no? Ándale, justamente. Es exactamente esa escena. De hecho, ya recuerdo. De hecho, en este concepto, en la parte superior, puedes ver como un cilindro con lucecitas muy chiquitas. Sí, porque ese era donde se supone que iban a intercambiar, ¿no? Ahora, todo eso se comprimió en la escena como... Sí. Yo no recuerdo este entorno para nada, ¿no? Que salía en la película. Entonces. Recuerdo que es mucho más natural, hay mucho menos... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. O sea, es mucho menos industrial, ¿no? O sea, recuerdo que es como básicamente una cueva de hielo, ¿no? Básicamente, exacto. Sí, ¿no? Se fue simplificado porque también conforme se fueron metiendo, dijeron, oye, renderar hielo, renderarlo con naves, es taxing, ¿no? Para el equipo, ¿no? Toma mucho, ¿no? Entonces había que simplificarlo. Y también el ruido visual, ¿no? No quieres que... Uno es la parte industrial, luego... ¿Qué tan trabajado está el hielo? Ahí yo estaba sugiriendo que fuera como una mina en la parte en la izquierda donde se ven estos bloques. Y luego es la acción, ¿no? De la cámara, ¿no? Y qué tanto voy a poder yo leer, ¿no? Entonces eventualmente se va simplificando, ¿no? Claro. Y aunque, por ejemplo,
las películas, creo que este es el ejemplo más usado, ¿no? Las películas de Transformers sufren un poco de eso, ¿no? Que a veces la cantidad de elementos visuales es tanta Sí. que es complicado leerlo, ¿no? Independientemente si a uno le gustan o no las películas, simplemente creo que eso es uno de los factores que a veces puede ser difícil de digerir, ¿no? Entonces, Cansado, sí. ajá, ¿no? De qué es lo que estoy viendo, ¿no? Yo sí llegué a preguntarme un par de veces, ¿no? Yo Y yo no me he trabajo, podido ajá, ver más de una por esta razón. O sea, nunca ajá, entiendo lo que veo. Cuando se convierte en el mega monstruo, que viene el mega del mega monstruo, después ajá. ya me pierdo. Y aunque no dudo que sean entretenidas, a mí al menos, si no lo puedo digerir rápido, me Sí, cuesta, ¿no? Me siento claro. esa desconexión. Y en realidad, la pieza tuvo muchos más, partes donde cámbiale el humo, cámbiale la tubería, cámbiale, pero no quería mostrar Ya. trozos, porque sí a veces, a veces son cosas tan pequeñas que dices, no vale la pena mucho mostrarlo, nada más quería mostrar Sí, los strokes principales, ¿no? De claro. cómo evolucionó la pieza, ¿no? Está excelente. Sí. Si tuvieras el día, me estaría, platicando eso, es fascinante. Aquí además se expresa un poco lo que decías, ¿no? O sea, hay composición, hay iluminación, hay efectos, hay un montón de diseño y por lo que veo el enfoque principal fue hacia diseño de forma, ¿no? Ujú, sí. O por ejemplo, la mega sobreexposición que viene detrás de la torre, me imagino que en algún momento fue, bueno, una decisión muy relevante y muy consciente. No sé si se debatió en algún momento y tiene su porqué, por como lo que decías, para simplificar la imagen, pero o sea, hay mil cosas que podrías debatir aquí y crear esto y condensarlo en una sola pieza es una barbaridad. Es de ahí la genialidad de ustedes, ¿no? Que logran administrar tanta complejidad y asesar, bueno, lograr combinar tantos elementos en una pieza que al final se ve increíble. Ah, Wow, muchas gracias. no, Digo, está brutal. creo que como todos los artistas, siempre la ves y dices, creo que hubiera mejorado esto, ¿no? Pero pues Claro. algo que ayuda mucho es como no sé, en el momento que te das cuenta que tienes que hacer 1 millón de piezas más, dices, ok, Sí, la puedo dejar y no hay problema, ¿no? Y creo sí. que mientras puedas satisfacer tu necesidad de, ok, si es una pieza que comunica, que está decente, Ujú. que no deja, digo, sí hay mucho, sí puede dejar mucho la interpretación como cualquier pieza, ¿no? Pero si al menos trata de comunicar la base que decía el guión, creo que puedes moverte mucho a la siguiente pieza. Y raramente va a haber tiempo de terminar una pieza, al menos en arte conceptual, ¿no? Porque el proceso es tan rápido, Me imagino. siempre es la siguiente, ¿no? Siempre están en la siguiente y la siguiente, porque todos son tareas, ¿no? Para poder seguir la producción al final del día, ¿no? No podemos estar como 6 meses en una sola pieza, a menos que sea una pintura mate que sí va a estar en la película final, ¿no? Claro. Antes que nada, pues sí, un montón de gracias. La verdad, tanto la plática, tu disponibilidad y al final el mostrarnos este proceso es imprescindible. Y pues ya, no sé si tengas como algo más que agregar, un consejo, unas palabras de sabiduría, además de lo que ya nos comunicaste, entendiendo quién es el público que nos está viendo. Claro. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, ¿no? Excelente poder estar aquí. Y a lo mejor supongo que lo que podría aportar para terminar es simplemente, a ver, Lo que digo, sea. es que lo pienso y digo, hay Perdón. tantas cosas, ¿no? Pero lo que pienso, lo estoy pensando como de la manera más simplificada, es como artista siempre va a haber retos, ¿no? Siempre va a haber peer pressure de cómo puedo hacer mi Mm, pieza mejor, cuántos likes puedo tener online, todo esto que influye, honestamente, influye a tu arte, ¿no? Porque a veces uno diseña para los likes, ¿no? No mm. tiene nada de malo, por supuesto, pero a veces creo que nunca está de más a veces simplemente seguir tu propio gut feeling cuando diseñas algo, ¿no? Y esto aplica inclusive en una producción, ¿no? Yo a veces también lo hago. A veces creo que vale la pena mucho mostrar tu visión como tal, la que tú querías, no la que necesariamente estaban buscando, porque a veces eso da un punto de vista mucho más interesante. Entonces, sí conviene a veces mostrar lo que tú también puedes traer más allá de lo que dice el brief, ¿no? Entonces, sí es importante perseguir
tu propia visión, ¿no? No necesariamente solo en el ámbito profesional, sino también especialmente en el personal, ¿no? Creo que es el que más uno debería explorar más allá de todo el contexto y el condicionamiento en el que estamos sujetos, ¿no? Y la otra es definitivamente sigan pues, expandiendo todo su set de herramientas. Uno sigue creciendo, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo interesante, entonces siempre estén listos de agarrar algo, no lo tienen que masterizar, simplemente pruébenlo a ver qué puede o qué no puede funcionar, porque a veces hay sorpresas interesantes y al menos nunca te quedas con el cosquillo de, bueno, ¿cómo hubiera sido, no? Si no hubiera probado esa técnica, a lo mejor estaría yo en otro lugar como artista, ¿no? Entonces siempre Excelente. estar listo para expandir el set de herramientas. Súper bien, pura sabiduría. Oye, para cerrar con esto, ¿ustedes ya están implementando un poco el modelar directamente en VR? ¿Están? Sí. Y ¿Sí? principalmente porque tenemos un departamento que solo es de VR, entonces sí es parte de hacerlo, ¿no? Todavía no es así al 100 como algunas producciones que las que he visto, pero sí pasa en la oficina. ¿Pero qué es? O sea, ¿en qué es separado este departamento? ¿Es de pura Se arte llama, conceptual? no, es como, así como tenemos Industrial Light and Magic y Lucasfilm Animation, hay una rama específica de Lucasfilm que se llama X-Labs, que solamente hace proyectos VR. Ah, no, No es pero solamente, perdón, adelante, perdón. no, nada más era eso. Es que me refería más bien porque lo he visto muchos modeladores, especialmente de environments, están cada vez más usando el entorno VR para estar esculpiendo piezas Sí, bastante ya acabadas. ¿Ustedes ya están jugando con esto? sí, también hay justamente en el departamento tenemos nuestro propio set, pero como muchos de los artistas son veteranos, Ah, muchos no es que no lo quieran usar, sino simplemente son muy buenos en lo que hacen, claro. que me voy a tardar un poco, no es que no lo aprendan, sí, claramente les da curiosidad, ¿no? Pero siempre regresan a su proceso que está tan pulido Ya. y nada más cuando lo necesitan, lo agarran, ¿no? Es más común en el departamento de modelado 3D, ahí sí Ujú. es mucho más común porque ya te puede dar algo más interesante, pero al menos en Concept por lo mismo, no, al menos en él, de lo que sea, no es todavía tan prevaleciente, ¿no? Excelente. Pero si sientes que va por ahí o las nuevas Sí, yo generaciones. tengo tengo un colega que se llama Finian McManus, Uf, es es colega tuyo, trabaja en ILM. trabajó un par de años Ya, y él es como, tiene esa sed bien impresionante de crecer y qué genial. él usa el VR, el setup de VR así constantemente, ¿no? Y él ya me comentó que sí es algo que sí ha mejorado mucho para su proceso, ¿no? Y yo creo Excelente. que, y eso es lo que he visto con otros artistas, entonces yo creo que sí que sea estándar o no, supongo que eso ya lo veremos en un par de años, pero al menos sí se ve que es una herramienta que ayuda suficientemente. Excelente, wow. Pues muchísimas gracias por todo. No queda mucho más ¿Sí? que decir que esto.